sería muy interesante, por ejemplo, yo la semana que viene tengo que ir a buscar telas, empezamos la tela y verán cómo se desarrolla toda la pintura. ¿Eh? Porque no es lo mismo, ya digo, hacer un academista, un cuadro academista que vas dibujando aquí, no se dibuja nada, se improvisa. ¿Hay esbozo en este tipo de cuadro? No, se improvisa. Se improvisa. Es una improvisación total sobre el cuadro. Bueno, se mancha, se buscan las líneas generales y luego se va improvisando constantemente. Constantemente se improvisa. Por eso, repito, no pueden copiarlo porque nadie puede buscar todos estos matices que por aquí dentro, ¿ves? Todos estos matices no volverán a salir. Claro. Es imposible reproducirlo. No vamos a decir, por ejemplo, un Velázquez, hay los copistas de Velázquez en el Museo del Prado que me copian el Velázquez y son exactos. Son exactos, sí, Son exactos. El que quiera, el que quiera clásico se puede crear. En este no se puede copiar porque nunca vas a poder poner la misma pincelada en el mismo sitio. Claro. Esto está tirado, ¿eh? Todas estas líneas que son improvisadas salen porque yo la tiro, pero miro que me caiga en el sitio que yo pienso que puede caer. Pero claro, no lo puedo yo ni mismo, yo puedo volver a repetir, ni puedo controlarlo. Bueno, controlo un poco, porque si no la saco, miro de sacarla y vuelvo a intentar otra vez, ¿no? Es un proceso que es mejor para verlo. Sí. Verlo creo que hacer esta cosa. No está terminado, mucho menos. Pero bueno, está manchado, con lo que dijéramos. Pero esto sí que me lo pueden copiar. Pero en cambio este, no. Mi estilo, el que vendo yo en exposiciones, si tienes, por ejemplo, este no se puede copiar. Porque se les había ido el maestro que tenía, se les había ido, profesor. ¿Qué academia es? ¿Qué academia? Toranto, se llama Toranto. Toranto. Sí. I abans havies donat classes a la... No. Només vas estudiar elles. Només estudiar. A lonja, a no Bellas Artes, no a lonja, Pues este, por ejemplo, está empezado. Hay que trabajarlo más, como aquel, hay que trabajarlo más. Solo está empezado. Y claro, es diferente. Es un lago. Un lago con un... Es un lago, es un parecido a Monet. Esto es un Monet, prácticamente. Pero a otro estilo. El Monet hay pincelada. El Monet pues tiene pincelada. Yo no hago pincelada. Monet hace pincelada. ¿Ves? Dijéramos, no, esto es fotografía. Los cuadros de Monet. Aquí tampoco, esto, ¿ves? Son pinceladas. Son pinceladas. ¿Ves? En cambio, yo no empleo pinceladas. Yo lanzo la pintura. Refriego. Bueno, hay muchos... Mejor que lo vieran. Sí. La semana que viene quedamos un día. Lunes, martes, el miércoles voy a la academia, son los lunes, los martes y los miércoles, incluso sábado o domingo, me da lo mismo. Empezamos un cuadro.